Gloria a Dios. Pues tenemos a un hombre aquí llamado Fox, George Fox, que está hablando del Espíritu, que está profetizando, está orando por los enfermos y se sanan, está reprendiendo demonios. En las cárceles lo metían y ya tenemos Ya. de regreso a Jairo. Por el teléfono lo logramos hacer. Excelente, excelente. Gracias. Ok, pues seguimos. Pues este hombre que parece que está viviendo cosas que de la iglesia primitiva y de los tiempos de ahora, ya que Dios lo usa poderosamente, entra a las cárceles. Cuando iban a las cárceles, le tenían hasta miedo, porque si cogía al policía o el que lo custodiaba, le oraba y le ponía la mano. Si cogía al ladrón o al sentenciado, les predicaba. Él estaba no le tenía miedo a estar preso. Y, así es que al llegar a América, primero a Jamaica, al Caribe, y luego a América, él comienza a predicar y lo meten preso, pero ahí entra William Penn. William Penn, que tenía una entrega para establecer el estado de Pensilvania directamente de la reina. O sea, William Penn era cuáquero, pero de la alta clase, de los gobernantes. Y la reina le entregó a William Penn la capacidad de poder abrir el estado de Pensilvania. Estando William Penn con ese bagaje directo de la reina desde allá de Inglaterra, que estaba precisamente abriéndose al protestantismo. Estamos ya viendo una iglesia en Inglaterra que se está abriendo y que está siendo renovada. La reforma que no entró por Lutero a Inglaterra, ahora está entrando a través de los puritanos, pero digamos de los puritanos separatistas en realidad, porque William Penn tenía el favor de la reina y era un Quaker. ¿Y qué sucede? Que como William Penn, hubo muchos que prefirieron venirse a Estados Unidos porque aquí tenían la capacidad de poder traer un cristianismo diferente al que había en Inglaterra, llevar la reforma más allá. Y ese es el punto que les quiero traer, que nos enseña la historia de esta reforma. Que las reformas que Dios trae a la iglesia van gradualmente, son procesos. Y esos procesos van transformando poco a poco la iglesia del Señor. En ningún momento la iglesia se puede quedar frisada, como estática, como congelada. La iglesia tiene que ir de gloria en gloria, tiene que ir creciendo. Por eso tenemos que estar en constante estudio de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar en constante oración, recibiendo del Espíritu Santo. Dios nos va llevando y nos va madurando individualmente y unos a otros como iglesia. Es interesante que los dos cuáqueros principales de Inglaterra ahora están en los Estados Unidos. George Fox salió bastante enfermo ya de este encarcelamiento. Llevaba muchos años siendo encarcelado. Allí las cárceles no tenían ni heating ni AC. Allí era congelado o derritiéndote. Los calores eran salvajes o los fríos eran salvajes. Se enfermaba la gente cuando estaban presos. Y murió el 13 de enero del 1650 y algo, no sé exactamente, se me olvidó, más o menos.
y tenía 66 años. O sea que vivió una vida bastante fructífera y viajar en esa época no es viajar como ahora, que te montas en un avión con todas las comodidades. Y a veces es incómodo porque cada vez te dejan menos espacio y ahora se viaja así, pero comparado con los barcos, los galeones esos de antes, era terrible. Ok. Hoy en día todavía existen los cuáqueros. Yo estoy aquí en San Agustín, en la US One, donde vivo, a 5 minutos de Pound Cove. Es como una entrada a la playa. Crescent Beach. El que quiera venir puede venir. Pues ahí, más abajo, 1 milla de mi casa, hay una iglesia, United Church of Christ, donde se reúnen los Quakers. Una de las pastoras, pues, me habla a mí, habla conmigo. Hay algo interesante con estos grupos. Ellos son bien, no creen en la jerarquía. Por lo tanto, los grupos se organizan de esta forma. Hay un supervisor, no le llaman ministro, porque ellos consideran que todos son ministros. Y se reúnen, no hay como un programa. Llegan, están las sillas así en un redondel, llegan, se sientan, empiezan a orar, es lo que hacen, oran. Y oran, como ellos dicen, en el espíritu. Y se levantan y oran, nadie manda a orar a nadie. Ellos oran de acuerdo a como ellos sienten. Y a veces alguien tiene una palabra y se pone de pie y la da. Y se sientan. Si hay algún anuncio o algo al final, se dan anuncios, y puede ser que el líder pues se levante y dé un mensaje. Pero puede ser que otro que no es líder, o sea, vamos a ponerlo así, que no es supervisor, pero se considera que todos son ministros, porque todos tienen el espíritu y tienen la palabra, pues puede dar un mensaje. No tiene que pedir permiso. Ellos ven esa reunión, estoy hablando de los espirituales, porque hay otros que son más racionalistas, que no son muy espirituales. Y que son más sociales. Hay dos grupos, hay diferentes grupos y se llaman diferentes. Hay un sector que es más social, de ayudar a la gente, de activismo social, político. Usted ve que los Quakers protestan por la guerra, son pacifistas. Fueron de los que más protestaron durante la guerra de Vietnam. Pues sencillamente ellos quieren una comunidad que sea libre. Y en ese sentido rechazan, claro, no es, yo lo que digo que es una reacción al control que ellos experimentaron en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es como la iglesia católica. Te dicen hay un libro que se llama el libro de la oración común, donde ahí están las oraciones que hay que leer, donde ahí está el mensaje del día, donde ahí están los versículos, estilo católico, la liturgia, idéntico. Y para que se cambie el mensaje, pues se tienen que reunir todos los obispos y cambiarlo. Cada 10 años. Es como una cosa increíble. Pues ellos se cansaron de eso. Explotaron y dijeron, no, se acabó. Vamos a hacer las cosas en el espíritu. Y esa es la forma de ellos. Si usted puede un día visitarles, visíteles. Ok, pues ya acabamos con nuestro amigo George Fox. Es bien importante y le he dedicado bastante tiempo porque son los pentecostales de esa época. Ahí están las lenguas, ahí está la profecía, ahí está la oración, ahí están las reuniones más libres.
Los primeros pentecostales no era como nosotros, que todo lo programamos tampoco. Allí en Azusa, donde estaba Seymour, los primeros pentecostales lo que hacían era reunirse a orar y ayunar, y se tiraban ahí a orar y había profecía, y había lenguas, y había... O sea, era una cosa más libre. Hoy nosotros estamos más sistematizados. Eso no quita que, por ejemplo, nosotros hagamos nuestras vigilias, y ahí hay más libertad, ¿verdad? Hagamos, pero para que vea de dónde vienen las cosas, hagamos nuestros cultos de oración, y le llamamos cultos de oración, y entramos en más libertad. Así es que voy a parar ahí y voy a entrar en otra época, porque sí tenemos que cubrir el material. A mí me gusta más enseñar estas cosas espirituales, pero también, como estamos estudiando, tenemos que estudiar otras cosas. Y sí, voy a dar un resumen del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque los cambios espirituales, y es importante esto, los cambios espirituales en el mundo traen cambios en todas las áreas, en todas las áreas. El hombre está rompiendo, estamos espiritualmente rompiendo con el control, la teocracia, la unión de iglesia y Estado, oprimiendo al hombre, a la mujer, en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo. Pues el trabajo comienza a cambiar, porque entra libertad, va entrando libertad, el hombre va pidiendo libertad, y libertad económica. Ya no vamos a ser vasallos de ningún señor feudal, ahora vamos a tener nuestro negocito. Y ese es los burgueses, los mercaderes. Empiezan los mercaderes. Los grupos cristianos empiezan a experimentar. Acuérdense, la fe misma le está hablando de libertad y de romper con esos patrones de control. Y ya ellos asociaban eso con explotación, que venía del Papa. No veían al rey. Lo que veían era el diablo del Papa en el rey, tratando de sacarles el dinero y todo el dinero y todo el dinero. Entonces eso sucede. Pues ellos empiezan a hacer, son listos. Vamos a hacer nuestros negocios aparte, como digamos anabautistas. Vamos a hacer un poco como los anabautistas. Vamos a hacer nuestras propias empresas aparte. Y le enviamos algo allá al rey, pero el negocio es nuestro y lo controlamos nosotros. Ahí empieza el capitalismo. Se dice que el capitalismo, los sociólogos, Max Weber, hay un sociólogo que se llama Max Weber, que escribió un libro que habla de las raíces del capitalismo. Y las raíces del capitalismo, él dice que es el calvinismo. Yo diría que no es meramente el calvinismo. Yo diría que es el pensamiento liberal humanista del cristianismo. Y ahí vamos a identificar un área de pensamiento que es secular, pero que es producto de la libertad que estamos predicando en el espíritu, donde no vamos a aceptar que el gobierno nos diga cosas que van en contra de nuestra fe. Entonces, si tenemos esa libertad que Dios nos ha dado, no vamos a aceptar de un monarca que trate de controlarnos como le dé la real gana. Ahí comienza la libertad económica, la libertad del mercado. Esa idea empieza a correr. Entre los comerciantes, los agricultores, pues vamos a intercambiar. Empieza con el trueque. Yo cambio mis lechugas por tu carne, tú cambias tu carne por las frutas de fulano, y empieza a desarrollarse con pecunio, con moneda también. Pasa del trueque, pasa a la moneda,
y empieza a desarrollarse una economía de mercado que no está controlada. No está controlada por el rey. Porque ¿quién le va a prohibir a esos allá abajo, en el campo, vender sus cosas? El rey resolvió fácil. Pásenme a mí una cantidad. Y ahí es que están los taxes. Pásenme a mí los taxes de todo lo que hagan. Pero que empezó a haber choque entre el rey y los nobles, que eran los dueños de los terrenos. El rey quería todo para él, pero los nobles no querían darle todo al rey. Y empiezan guerras civiles. La guerra de Cromwell no fue meramente una guerra religiosa. Fue una guerra donde se unieron unos nobles que tenían unas ideas religiosas y liquidaron al rey. Entonces vamos a poner otro rey, pero es otro rey que no nos va a poner la bota aquí en el cuello para matarnos. Es un rey que va a negociar con nosotros. Y eso se conoce como la revolución. Hubo varias revoluciones. La de Cromwell fue como siglo XVII, pero viene otra revolución grande luego en Inglaterra, en el 1868, que es lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. ¿Qué es lo que sucede? Los nobles empiezan a exigir unos derechos. Y le empiezan a decir al rey, no, usted no puede tomar no puede tomar, un segundo. Parece que tengo algo aquí que tengo que atender. No se vayan. Vamos, stop recording.